Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo a la enseñanza en el día de hoy, jueves. Así que les invito. Hoy día vamos a terminar el libro de los Salmos, el capítulo 68. Son varios versículos, pero no se asuste, ya no va a ser largo. Así que vamos allá. Salmo 68, versículo 24 al 31. Lo dividí en tres partes. Entonces vamos a leer primero la primera parte, que es del versículo 24 al 27, y así vamos a ir avanzando después hacia abajo. Bien, entonces como lo vamos a hacer de esta manera, vamos a pedir inmediatamente, vamos a orar y pedir al Señor su bendición sobre su palabra. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias infinitas por todo lo que tú nos brindas, por todo lo que tú nos das. Te pedimos que tú nos guíes, nos dirijas a poder honrar y glorificar y exaltar tu nombre. Bendice, Señor, esta enseñanza de tu palabra, que ella sea guía, dirección a nuestras vidas. Que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado y que todo lo que hagamos sea hecho para tu gloria y tu honra. Bendice, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a poder entenderla y comprenderla como tú así lo quieres. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar entonces leyendo capítulo 68 y los versículos número 24 al 27. ¿Ya? Así que vaya usted ahí a su Biblia, espero que ya la tenga abierta, y vamos a leer entonces versículo 24 al 27, siguiendo el contexto, ya el contexto de lo que hemos venido estudiando anteriormente. Bien, dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Bien, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo el salmista acá, en este caso David, está expresando el triunfo, ¿no? De lo anterior que hemos venido leyendo, ¿no? El triunfo que él ha tenido sobre sus enemigos, y cómo ellos después de ese triunfo se pusieron de acuerdo o se propusieron el poder trasladar el arca del pacto, ¿no es cierto?, el arca de Dios, hasta Jerusalén. Y lo que vemos acá, el relato de estos versículos muestra, ¿no es cierto?, cómo ellos venían, ¿no es cierto?, trayendo esa arca. Dice: miren, vinieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi Rey del santuario. Los cantores iban delante, esa es la forma como ellos lo hacían, ¿no? Los cantores, los que cantaban, los que alababan, glorificaban a Dios, iban delante. Posteriormente, los músicos, ¿no es cierto?, los que tocaban diferentes tipos de instrumentos musicales, en medio, ¿no es cierto?, las doncellas, las señoritas en este caso, con sus panderos, ¿no? ¿No es verdad?, con las danzas que ellos hacían en sí, con sus típico baile, ¿no? Y el 26 dice: bendecid a Dios las congregaciones, ¿no? Toda la congregación en el sentido de Israel. Después entonces de este gran triunfo que tuvo el pueblo de Israel, ellos decidieron trasladar el arca del lugar donde estaba hasta Jerusalén. Y si nosotros vamos, miren, a 2 de Samuel capítulo 6, ahí en su Biblia, si usted quiere después lea todo 2 Samuel, ya para que pueda ahí ver bien el contexto. Nosotros solamente vamos a ver 2 de Samuel capítulo número 6, pero del versículo número 12 en adelante, ¿ya? Miren, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todos los que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque el arca, mientras había sido trasladada del lugar donde estaba hasta Jerusalén, en medio del camino pasó algo, que el arca como que se iba a caer y un hombre la tocó, ¿no es cierto? Y Dios, por tocar esa arca, le mandó
la muerte. Y ahí David se enojó mucho y se puso triste y decidió dejar el arca ahí en este lugar, ¿no es cierto?, en Obed Edom. Y producto de eso, Dios bendice ese lugar donde estaba el arca. Lo supo David, ¿ya? Y David ahí dice, ok, no, necesitamos seguir trasladando el arca, así que vamos, tomémosla como Dios ha pedido que la tomemos y empecemos a trasladarla. Todo esto aparece antes, ¿no? Por eso le digo, si usted quiere, lea el capítulo 6 completo para ir en todo el contexto y poder así entender lo que se relata. Versículo 13 dice, miren, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un ephod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del arca y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David la había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer el holocausto y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿cuál honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de los criadas y de quienes han hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahí vemos toda la historia, ¿no? Todo lo que pasó. Mical, cuando ya llegaron ahí a Jerusalén con el arca, ¿no?, vio como David danzaba y se había sacado tal vez su parte de arriba, ¿no? Y ahí por eso ya lo critica. Pero en base a esa crítica, ahí David le responde diciendo que fue hecho para el Señor, ¿no? Y por lo tanto, por esos dichos, Dios castiga ahí a Mical y le manda, ¿no es cierto?, a no poder procrear ni tener hijos. Entonces ahí vemos esta historia, ¿no? Y esto es lo que refleja acá el Salmo, ese episodio de lo que se está dando aquí en estos versículos. En la profesión, ¿no es cierto?, del arca, de trasladarla de un lado a otro, la pequeña tribu de Benjamín, como se menciona ahí, ¿no es cierto?, en el versículo 27, allí estaba el joven Benjamín, que era el menor, ¿no es cierto?, de los hermanos, tuvo un papel destacado. Esto demuestra la gracia maravillosa, ¿no es cierto?, de parte de David por su procesor, en el sentido de por el rey Saúl, ya que era de la tribu de quién, de Benjamín, ¿ya? Él no guardaba rencor por Saúl, por todo lo que hizo en contra de él, sino que todo lo contrario, porque él estaba dedicado a qué, a alabar, a glorificar y a servir a su Dios. Bien, continuamos ahora del versículo ahí en el Salmo, ¿no es cierto?, 68, de versículo 28 al 31 vamos a leer. Miren, dice allí, tú, Dios, ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos
hacia Dios. Y aquí vemos, ¿no? Una vez que se instala ahí el arca, ¿no? Lo que David ahí expresa y dice, ¿no es cierto? Ahí desde lo profundo de su corazón, que no vayan malos guerreros, que ya no haya más guerra por todo lo que había pasado, ¿no? Reprime, dice, la reunión de gente armada. ¿Para qué? Para que no vayan, sino que vayan con un corazón real, verdadero, al santuario, delante del arca, a ofrecer un sacrificio de amor, de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Vendrán de muchos lugares, dice, ¿no es cierto?, como Egipto, de Etiopía, ¿no es cierto?, para levantar manos santas a Dios. David estaba agradecido por la maravillosa victoria que Dios le había dado, pero también sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, como el poder mantener el arca en ese lugar, ¿no es cierto?, que no hubiese más guerra y que pudiese ahí tener un tiempo de paz. David estaba seguro de que al final Dios y su pueblo, ¿no es cierto?, del pacto sobrevivirían y prosperarían a pesar de sus enemigos que estaban allí muchas veces asediando, ¿no?, a estas naciones. Y David sabía cuál era el fin que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel, aunque sabía también que durante el periodo, el camino, Israel se iba a enfrentar a muchos enemigos, ¿no? Pero sabía David que al final de los tiempos Israel iba a ser cuidado por la mano de Dios y Dios iba a proteger a su pueblo. Hasta el día de hoy, ¿no? Dios lo está haciendo, está protegiendo a su pueblo de Israel y lo va a seguir protegiendo hasta cuando llegue ya el milenio, en donde va a revelar, ¿no es cierto?, realmente las promesas que Dios tiene para su pueblo, en donde Él les va a guiar, les va a gobernar y van a poder tener allí la victoria segura. Bien, ahí tenemos entonces eso. Y para ir finalizando, ¿no?, los otros versículos del 32 al 35, vamos a leer para ir dentro de este largo salmo, ¿no?, que hemos estado estudiándolo por varias semanas. Dice el 32: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Obre Israel en su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y ese es el Dios en el cual estamos nosotros adorando, sabiendo la victoria final de Dios, que David lo tenía tan seguro. David invita a todas las naciones a adorarlo. Y va a llegar un día, hermanos queridos, en el cual esto se va a cumplir. Tal vez no ahora, pero va a llegar un día en donde toda lengua y toda nación y príncipe y reyes, dice la Escritura, van a doblar sus rodillas ante nuestro Dios. Hayan creído en Él o no hayan creído en Él, van a tener que doblar sus rodillas y humillarse ante la presencia de nuestro Dios. Era mucho mejor para ellos hacerlo ahora, dice David, ¿no es cierto?, en este instante, reconózcanlo, con un corazón dispuesto y rendido, que hacerlo más tarde, cuando ya Dios haya conquistado a todos sus enemigos. Porque en la última batalla, ¿no?, en donde se van a confabular contra Dios, ahí al final de los tiempos, Dios va a ganar la batalla y va a someter a todos sus enemigos ¿a qué? A un castigo eterno. Entonces David invita hoy a que hoy podamos glorificar y bendecir al Señor. A aquellas personas que tal vez no conocen a Jesús, que hoy puedan conocerle como su Señor y Salvador, y no que sea después de la muerte, porque va a ser demasiado tarde. Hoy, al igual que el pueblo de Israel, que llama a las naciones para que adoren y sirvan y glorifiquen a Dios, lo puedan hacer mientras estén vivos, porque después va a ser demasiado tarde. El Dios que participa activamente, ¿no es cierto?, en la vida de David, en la vida del pueblo de Israel, da la victoria a su pueblo y a David. Y Él es digno de alabanza. Por eso el versículo número 34 dice, ¿no es cierto?, atribuid poder a Dios. Obre Israel en su magnificencia y su poder esté en los cielos. ¿Ya?
Oh, atribuid poder, gloria, alabanza a quien, a nuestro Dios. Hay muchos versículos que hablan que debemos alabar a Dios, no, solamente seleccioné uno, el Salmo 48:1, que dice lo siguiente, miren, grande es Jehová y digno en gran manera, alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Digno nuestro Dios, en gran manera de ser alabado. Y debemos alabar a Dios, debemos glorificar a Dios y honrar a Dios como Él se lo merece. Porque Él es digno de ser alabado, exaltado y glorificado. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Por eso termina acá David, ¿no? En el versículo 35, en donde declara y dice así, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Él es Dios de Israel, y sin lugar a dudas el Dios tuyo y el Dios mío. Aunque no somos del pueblo de Israel, pero somos adoptados por medio de la sangre de Cristo para pasar a ser sus hijos y parte también de su pueblo, la iglesia de Cristo. Dice, miren, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y ese es el Dios que da vigor y fuerza a quién? A todo su pueblo, tanto al pueblo de Israel como a nosotros que somos sus hijos. Si vamos al Salmo 92 y versículo 10, mira lo que dice allí. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. Cuando estemos débiles, estemos ahí, como se dice, ¿no es cierto?, queriendo soltar las winchas, como tirar la toalla. Bueno, acudamos a nuestro Dios. Él nos va a dar fuerzas como las del búfalo, dice, para seguir adelante. Es verdad que la vida del creyente, de nosotros, hijos de Dios, no es fácil. No es algo que sea así como fácil. La palabra es que no puedo emplear otra. Es difícil muchas veces. Es complicada. Hay problemas, hay dificultades. Pero sin lugar a duda, cuando acudimos a Dios, Él nos renueva la fuerza. Y Él nos da fuerza como el búfalo, como dice aquí el Salmo 92:10, en el cual nosotros debemos confiar. Y mira, para finalizar, el versículo que yo empleo mucho y que espero que tú ya te lo sepas de memoria, pero es una gran verdad, ahí en Mateo 11, ¿no? Una gran verdad que nuestro mismo Señor Jesucristo nos invita a que podamos aprender a descansar en Él. Pese a los problemas, pese a las dificultades, pese a todo lo que pasó el pueblo de Israel, a todo lo que tuvieron que soportar en batalla y en guerra, Dios al final le da la victoria y les dice, trasladen mi arca hasta Jerusalén. Y ahí alabaron y exaltaron el nombre de Dios. Ahora tú y yo no tenemos que trasladar un arca, no tenemos que trasladar algo, porque ya el Dios mismo vive dentro de nosotros. Pero Él quiere que nosotros le creamos y que nos acerquemos a Él y renovemos nuestras fuerzas junto a Él. Mira, Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere que tú descanses y que yo descanse. Solamente tenemos que aprender a descansar en Él, yendo a Él, dejándole a Él nuestras cargas, nuestros pesares. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay algo que está afligiendo nuestras almas, si hay algo que nos está quitando el sueño, aprendamos a acudir a Él, a ir ante Él y llevar su yugo. Y no solo yo, Él va al lado, no un yugo como esos que usan los bueyes, en donde van dos bueyes. Bueno, Él dice que está ahí a nuestro lado como un buey, ¿no? Llevando la carga junto a nosotros. Por eso nos invita a ponernos al lado de Él y llevar mi yugo, que es fácil, dice, y ligera mi carga, y os haré descansar. Qué maravillosa aplicación que nos da nuestro Señor Jesucristo, de aprender a ponernos al lado de Él, a seguirle y glorificarle y honrarle como Él se lo merece. Y mira, dice aquí el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El yugo del Señor es fácil, hermanos queridos, y su carga es ligera. Es mucha más pesada nuestra carga muchas veces. Y por eso nos invita a dejárselas a Él y andar con Él, enyugado. Y así vamos a poder andar por donde Él quiere guiarnos, por donde Él quiere que vayamos. No uno por un lado y otro por el otro, no. Si Cristo va adelante, yo voy al lado de él adelante. Si voy al otro lado o donde Él quiera guiarnos y descansar en Él, siempre va a ser lo mejor. Te invito a poder descansar en Él. Y en medio de todo problema y de toda dificultad, aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos y te doy las gracias. Gracias infinitas por este día, por esta palabra tuya, Señor, que nos has entregado. Gracias porque tú siempre vas a hablar en nuestras vidas y habla, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado, y que toda gloria y honra sean dadas para ti. Señor amado, glorifícate tú en medio nuestro, y que tú nos guíes y nos dirijas a poder amarte, honrarte y servirte como tú te lo mereces. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú seas llevando toda gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con ustedes. Pronto nos volveremos a encontrar. Que el Señor les bendiga.